Se los decíamos en el bloque anterior. Previo a la fecha 2, apareció un comunicado en medio del conflicto también que está teniendo el masculino, que hablaba de una situación con el fútbol femenino de la Unión de Clubes, donde manifestaban algunos reclamos de pedidos de información que le habían hecho a la AUF y que luego de reiteradas solicitudes no han tenido respuesta por parte del Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esa fecha que Wanderers tenía que jugar en el Parque Viera como locales, bueno, finalmente es cambiado el escenario. Lo mismo pasa con el partido entre Liverpool y Nacional, que vamos a ver hoy, en un ratito nada más, donde también se cambia el escenario. Vamos a compartir primero un fragmento de ese comunicado que emitió la Unión de Clubes. Desde la aparición de AUF TV como medio de transmisión, la Unión de Clubes Uruguayos que compiten en femenino han solicitado reiteradamente información sobre los derechos comerciales inherentes a la televisación de los partidos, los ingresos percibidos por dicha comercialización y su destino. Ante la omisión de la AUF respecto a los reiterados pedidos de información por parte de los clubes, la Unión de Clubes no permitirá el ingreso a AUF TV para transmitir los partidos cuando oficien de local en sus escenarios deportivos, firma la Unión de Clubes. Bueno, y para conversar un poquito sobre este comunicado, pero también para conocer qué es lo que hace cada uno de estos clubes, Wanderers y Liverpool, con el fútbol femenino que vienen trabajando hace mucho tiempo, es que recibimos a Javier Saavedra, que es delegado de Liverpool, y a Natalia Plaván, delegada de Wanderers. Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, y charlar un poquito de todo esto. Empecemos por esto, ¿no? Por este comunicado. ¿Por qué surge este comunicado y por qué se emite previo a esta fecha 2? Bueno, primero que nada, buenas tardes. Gracias por el espacio que nos brindan a los clubes también para poder tener este tipo de intercambios que siempre es interesante y fructífero para todos los actores del fútbol femenino. Bueno, este comunicado nace en realidad a raíz de... No es que el problema o el conflicto surja en esta semana que se emitió el comunicado, sino que viene desde hace ya bastante tiempo. Nosotros, dentro de los clubes que representamos dentro de la AUF, venimos solicitando desde la temporada 2023, desde el principio de año y años anteriores también, venimos solicitando la información que se nos pueda brindar de acuerdo a ver qué acuerdos comerciales llega la AUF. O sea, a ver, para ubicarnos en el tiempo. Nosotros en realidad comenzamos este año con una proyección que nos brinda la Comisión del Fútbol Femenino dentro de AUF, una proyección para el 2023 en la que había una determinada empresa que ofrecía comercializar el fútbol femenino, la televisación del fútbol femenino. Nosotros en realidad estábamos como en ese momento por votar un inicio de campeonato y los formatos del mismo, y bueno, pero nosotros los clubes también dependemos del dinero que nos pueda entrar por esta disciplina. En aquel momento, bueno, el campeonato empezó con una resolución del Poder Ejecutivo y se dio comienzo, pero los clubes no teníamos idea de cuáles eran los acuerdos que se habían alcanzado con esta empresa, que después descubrimos que no se llegó a ningún acuerdo, o mejor dicho, se nos comunicó que no había ningún acuerdo, el campeonato empezó y luego en el transcurso del campeonato surgen estas propuestas. En realidad, si bien reconocemos y entendemos que el activo que tiene AUF sobre el fútbol femenino y lo comercializa a través de AUF TV, y está bien y lo dice así, entendemos que nosotros como clubes queremos o pretendemos de alguna manera que esto se pueda comercializar y negociar de mejor forma para nosotros poder tener más ingresos, para poder destinar al femenino, para que el producto sea de mayor calidad. Es una cascada de cosas, ¿no? Pero bueno, para hacerles un poco la línea de tiempo, llegamos a este momento actual en donde AUF TV, que es el dueño, digamos, o la AUF, mejor dicho, que a través de AUF TV, que es el dueño de este producto, comercializa y genera acuerdos con distintos canales abiertos en donde se está transmitiendo y todos conocen, así como también el de ustedes, pero nosotros los clubes no tenemos la información de cuáles son esos acuerdos, qué implican esos acuerdos, qué dineros o qué rentabilidad genera este producto, que nosotros mismos somos los que generamos a través de nuestros clubes, ¿no? ¿Pero qué ingresos tiene el femenino hoy en día? Quizás para hacer
por lo menos la situación, hablo en particular de Liverpool, pero más o menos es la misma en los clubes. Nosotros empezamos este nuevo proyecto en Liverpool en el 2016, ya Liverpool participaba desde antes. En el 2016, pongamos que el presupuesto de ese año fueron unos $15.000. 2 categorías para empezar, los cuerpos técnicos no estaban contratados, un montón de cosas bastante precarias, pero fue el comienzo. Año a año se fue subiendo y hoy estamos en unos $150.000. O sea, el crecimiento del club o de los clubes en esos años, más o menos, es ese el porcentaje. Obviamente hay clubes porque por un tema de poder adquisitivo que quizás están en menos, pero siempre, todos los años han ido a más. La situación de hoy es que hoy se comercializan otras cosas como es la marca, como es el nombre del campeonato, como es la televisación, como marcas que empiezan y lo que los clubes piden es eso, es decir, bueno, de esa parte tiene que haber una parte para los clubes. No es solamente, bueno, no vas a pagar el campeonato y aparte porque corresponde. Porque como decimos, hoy son quizás $20.000 en un acuerdo, 50, pero hoy o mañana son 100 o 200. Y la forma y la reglamentación que tiene la AUF es que es una asociación sin fines de lucro. Entonces, por eso es que nosotros, bajo los estatutos que tiene la AUF, lo que pedimos son los números. Obviamente hay un montón de acuerdos que se hacen a nivel, o sea, que no pueden salir a la opinión pública, pero los clubes tenemos la potestad, lo hemos hecho mediante mail, solicitando a la parte de contaduría y sobre todo a la contadora Victoria Díaz, es la información de esos acuerdos. En principio es eso. Después, si esos acuerdos a nosotros nos dispara pedir algo o a futuro proyectar, es otra cosa, pero ni siquiera tenemos la posibilidad de esos acuerdos. Aparte de eso, cuando estamos hablando ya de una comercialización a canales abiertos, a un horario, por ejemplo, hay un canal que se le arregló a determinado horario los domingos, a otro canal a determinado horario. Eso también lleva a que los planteles que no son profesionales tengan que ir obligatoriamente en esos horarios. El sábado, por ejemplo, le tocó a Boston y a Defensor, nos puede tocar a nosotros y bueno, eso es, vengamos a decir, un régimen de profesionalidad que económicamente nosotros no lo vemos. Eso es más que nada el sentir ahora, y lo que estamos reclamando son los derechos que tiene cada club a su asociación bueno, si hay una cristianidad en los números. Y en ese sentido, ¿cuáles o cómo son los intercambios entre los clubes y la Asociación Uruguaya de Fútbol? ¿Por qué no llegan a acceder a esa información? En sí, intercambio no existe. O sea, lo que se hace es, cada vez que hay Consejo de Liga a principio de año se organiza el campeonato, como lo dijo Natalia, te dan una proyección, pero ¿qué pasa? La proyección es sobre lo que tenés. Ahora, si en el año vos empezás a comercializar otras marcas, también las jugadoras nos preguntan a nosotros, pensando que nosotros somos los que estamos comercializando esos sponsors. Le decimos, no, eso es la AUF. Pero tampoco sabemos qué es lo que la AUF hace con esos sponsors. Una parte va a tocar a los clubes y nosotros lo que nos parece es que tiene que ser muchísimo más simple. Un plan de negocio, hacemos esto, un porcentaje va para acá, otro porcentaje va para allá. Eso lo hacen, pero en una parte. Por ejemplo, bueno, vamos a producir los partidos, bueno, ustedes van a tener que pagar determinada cantidad de miles de dólares por la producción de AUF TV. Bien, pero y lo otro tiene que entrar también, o por lo menos tiene que ser igual de cristalino. Eso es lo que se está exigiendo, y sobre todo lo que da es esa incertidumbre de proyección, porque uno no sabe, uno sigue invirtiendo y vos hoy o mañana viene otra marca y otra marca, que es una cosa también que nos preocupa. Todas las marcas aparecen hacia la AUF, entonces tampoco los clubes tenemos a dónde, el mercado acá es muy chico, tenemos a dónde pedir, no le vamos a pedir a X marca, no sé si se puede nombrar o no, de las marcas que el campeonato está auspiciando, porque nos van a decir, no, eso ya nosotros ya hicimos acuerdo, no vamos a comercializar con canales porque ya lo hicieron. Entonces eso es lo que hace que nuestra proyección económica se va a ver como en una meseta, porque si no hay más ingresos, y lo que nosotros queremos, también apuntamos, como apuntan las jugadoras, a una profesionalización, pero la profesionalización creo que va en todo, en lo que es lo deportivo y en lo que es la parte gerencial y la parte económica, porque bueno, en cualquier lugar, todos este tipo de marcas se hacen acuerdos económicos que se saben.
Para explicar un poquito a quienes no están metidos, ¿no? Y no manejan tanto esto, una de las dudas con las que yo me he encontrado, sobre todo que ha llegado también a la radio, es la Unión de Clubes dice, AUF TV no ingresa a nuestros escenarios como locatarios, pero en definitiva el partido se transmite porque se cambia esa localía. ¿Por qué se cambia? ¿Qué es lo que establece el acuerdo? No, a ver, nuestros clubes, en realidad los clubes que nosotros representamos forman parte de la Unión de Clubes. Esto se decidió a un nivel de presidentes de clubes. Nosotros representamos a esta rama del club en el femenino. Esto llega porque obviamente todo lo que acaba de decir Javier, nosotros somos los encargados de transmitir al club lo que acontece en los consejos de liga, las cosas que van sucediendo. Obviamente los clubes, todos, como es el caso de Liverpool, de Wander y de varios más, necesitamos ese dinero y saber con cuánto se va a contar para poder proyectar. Lo que sucede ahora es nosotros, como dije al principio, conformamos la Unión de Clubes, y la Unión de Clubes lo que toma como decisión es decir, bueno, perfecto, nosotros no conocemos o desconocemos en realidad cuáles son los acuerdos a los que se alcanza, que vamos a fijar nuestros escenarios principales, perfecto. En este caso, quien televisa no va a tener el ingreso a los escenarios principales en los cuales se disputa la primera división, o las categorías mayores. Se toma esa decisión, se hace pública a través del comunicado y la mesa tiene la potestad reglamentaria de poder cambiar las fijaciones, si las entiende. Ahí es donde me quiero detener. El club decide si fija su cancha, en este caso tanto Liverpool como Wanderers, y más ahora que el masculino, no está en actividad, me imagino que aprovechan para usar sus escenarios. Claro. El club tiene la potestad de fijar ese escenario en una primera instancia y luego la mesa tiene a su vez la potestad de cambiarlo. Sí, pero vulnerando un derecho que es fundamental para todos los clubes, que es el derecho de la localía. Que eso en realidad es lo que sentimos como más avasallante de esta medida que toma la AUF, ¿no? De decir, bueno, nosotros sacamos este comunicado, la Unión de Clubes sacó este comunicado, casi inmediatamente de que se hizo público, nos llegó la resolución de la mesa ejecutiva cambiando el escenario, ¿no? Obviamente no es una medida simpática ni para nosotros ni para las jugadoras que lo que quieren es jugar en su escenario principal, y también teniendo en cuenta que muchas veces, por algunas razones fundamentadas, no se pueden utilizar y que ahora el fútbol masculino está sin actividad y lo podemos utilizar, bueno, también es un derecho que se nos vulnera, a todos, a ellas y a nosotros como instituciones. Ustedes, están muy metidos en el femenino, ¿no? Pero no genera suspicacia acá en un momento de un conflicto bastante particular, con dos luchas bastante particulares. Saco a la Mutual de Jugadores, porque todos sabemos que esto se ha transformado en otro conflicto, ¿no? Donde están metidas la SAD, están metidas la Unión de Clubes, AUF por un lado, la Mutual por otro. Justo acá en este momento, ¿no genera un poquito eso de suspicacia? A nivel de clubes, ¿no? No hablo de ustedes, que sé que están metidos, pero que no quedan en el medio las jugadoras, el fútbol femenino, de una disputa que tal vez no les pertenece. No creo, por el hecho de que, puede ser el que no sabe, y obviamente si ve en la opinión pública o ve en una publicidad, en la televisión, en un informativo, y se mezclan las dos informaciones, uno lo puede sacar. Te doy un ejemplo. Nosotros en Liverpool nos tocó jugar hace como 2 meses ya, en Belvedere. Este pedido nosotros lo venimos haciendo desde el año pasado. Se pidió antes de ese partido el tema o sea, no se transmitía por ningún canal abierto, sino por AUF TV. Fueron a Belvedere, colocaron la cartelería, todo, y el día del partido no se le dio el ingreso. Y ni así se provocó el hecho de decir, bueno, perdón, no nos dimos cuenta, se nos pasó, vengan que les vamos a dar la información. Por ejemplo, hay una parte de la lucha de las jugadoras que no es de ahora, que también vienen peleando condiciones, pero también vienen peleando, por ejemplo, que hoy en día ellas no tienen los derechos de imagen firmados con nadie. Entonces, bueno, también las tienen un poco ahí, que van a firmar después, pero la realidad es que hoy, al día de hoy, no tienen ningún acuerdo. Entonces también va en un hecho de que como que van saltando cosas que para nosotros no son necesarias.
en el desarrollo creo que lo mejor sería juntarnos, dar la información. Por ejemplo, a mí un amigo hablando me decía, sí, pero también en los varones si no te vas a dejar transmitir y el fútbol masculino juega un domingo, un lunes, sí, pero ahí hay un acuerdo. Ahí están los clubes que firmaron y acordaron eso, por dinero. Porque esto es indudablemente que hay todo un costo. No es que todos lo hagamos por dinero, pero sí tenemos un costo. Los clubes a veces nos dicen que bueno, tenemos la obligación de tener femenino, pero es lo que yo te decía hoy, quizás con el presupuesto que nosotros teníamos en el 2016 ya cubríamos esa obligatoriedad. O sea, está descartado que los cuadros que estamos en primera división, todos, yo creo que todos, están muy por encima de una obligatoriedad. Están porque quieren hacer las cosas bien, más o menos según las condiciones, igual que pasan los varones. Como pasa a veces que bueno, un club tiene que apelar quizás a los jugadores juveniles para poder vender, porque bueno, es todo un tema comercial y puede bajar, puede descender, pero la proyección la están haciendo todas de manera profesional, ¿tá? Y no es nada por una obligación. Ahora partimos a lo mismo. Si empezamos con esa profesionalización, empezamos a ver las chicas por televisión y lo que decimos también, la camiseta blanca con negro, negra y azul, amarilla, blanca, es una marca, son marcas registradas. No es lo mismo un campeonato con camisetas de cualquier color que los clubes que hoy vengamos llevando a cabo el campeonato. Eso es un poco lo que nosotros... Se mezcla así porque se mezcló en el momento, pero bueno, hoy en día nosotros el domingo nos fijamos en Belvedere y nos vuelven a sacar Belvedere para jugar en el Palermo nuestro partido con Nacional. Sí, inevitablemente se termina mezclando, ¿no? Uno de los puntos de la reforma del Estatuto del Jugador Profesional que está en discusión, bueno, que algunos clubes manifestaron no estar de acuerdo, es que el estatuto o esa reforma está redactado en clave de género, ¿no? Dice las y los. Y algunos clubes justamente manifestaron que bueno, que no iban a acceder a que el estatuto fuera de esa manera, que entiendo que se condice con la realidad, ¿no? de los clubes del femenino que no son profesionales. ¿Ustedes cómo lo ven a eso? Bueno, a ver, entiendo que capaz que nos metemos en un tema si discutimos el estatuto del jugador que nos va a acceder a esta entrevista. A ver, yo entiendo que la liga que nosotros representamos, en donde nosotros estamos, es una liga que es amateur, así está concebida desde la AUF y así es la organización. Entiendo que el Estatuto del Jugador va a regular la actividad profesional y entiendo que sí, como vos decís, se diferencia por género, digamos. Bueno, habrá las razones fundamentadas que la entenderán mejor los que están dentro de este tema, más que de repente desde nuestro lugar de delegados dentro del femenino. Pero bueno, hoy en día es una actividad que es amateur y que, como decía Javier, no, los clubes que nosotros representamos, y me sumo un poco a lo que él manifestaba también en cuanto a las inversiones económicas que nosotros hacemos, en Wanderers rondamos un poco las cifras que también dijo Javier y un poco más también este año, y las condiciones han mejorado muchísimo para lo que la exigencia y la obligatoriedad que nosotros tenemos. No así ha mejorado los ingresos que nosotros pretendemos tener o pretendemos que la AUF negocie de forma mejor o que busque o que de repente salga a comercializar este producto de una manera, entendemos, más favorable para nosotros. ¿Qué sería cómo? Y bueno, podría ser licitaciones, o sea, o llamados abiertos, o bueno, mismo, no sé, entiendo que la gente de marketing es la que debe tener mejor información para esto. Nosotros hoy lo que solicitamos es que, a ver, el año pasado, en el 2022, nosotros, esto ya lo venimos trabajando desde hace unos años, varios clubes. El año pasado nosotros solicitamos que se abriera un llamado a licitación, que este año sí se abrió, ¿no? Porque entendíamos que podía haber alguna otra forma de poder generar más recursos con el producto del fútbol femenino. En aquel momento se nos dijo que la AUF era el dueño el dueño del activo de este producto y que ellos iban a comercializar como mejor entendieran que iba a ser, y está bien. Nosotros lo que reclamamos hoy es que no estamos al tanto de los acuerdos que se firman. Ese es el punto y eso es lo que también quiere transmitir el comunicado, o ese es el espíritu en realidad del comunicado. Nosotros no tenemos obviamente ninguna participación en ningún tipo de negocio. Sí vemos y nos dan las proyecciones, pero en realidad en el camino, de entre que nosotros votamos un comienzo de campeonato, o mejor dicho,
no votamos el comienzo, votamos el formato. El comienzo fue impuesto. Hasta ahora han surgido, como decía recién Javier, varios acuerdos de los cuales nosotros no tenemos información. No sabemos cuáles son, no sabemos qué rédito tienen. Nos gustaría también participar, de hecho lo hemos dicho de repente de que nos encantaría que el departamento de marketing vaya un día a un consejo de liga y nos dé la información, porque cuando nosotros la solicitamos no sabemos, no tenemos idea, consultamos y no nos dieron respuesta, y bueno, y venimos como en ese camino. Hoy esto obviamente, ya hay situaciones que de repente llegan a un límite y los clubes, bueno, dentro de las herramientas con las que contamos, tal vez esta es una medida que puede sonar muy antipática para la opinión pública o bueno, puede generar suspicacia como vos decís, pero es algo que viene ya desde hace mucho tiempo. No es de esta semana ni de la semana pasada que nosotros nos tocaba enfrentarnos en un partido. Bueno, en un momento, de hecho, no comenzaba la liga y ustedes se iban como manteniendo un cuarto intermedio y demás, esperando una respuesta de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que no llegó. Y obviamente el campeonato empezó porque las jugadoras también empiezan a cinchar en el sentido de queremos jugar, ¿no? ¿Cómo creen que pueden llegar a lograr ese intercambio o si tienen pensado algo en este momento? Porque nos quedamos no recibimos la información y quedamos como ahí. A ver, ¿no? El año pasado incluso se propuso hacer un consejo de liga a fin de año para que justamente no nos volviera a ocurrir como nos viene ocurriendo, que los campeonatos empiezan más tarde, que los clubes inevitablemente empezamos a prepararnos desde febrero. Más o menos, uno empieza a hacer los llamados de aspirantes, empiezan a sacar las gurisas, arma los cuerpos técnicos, empiezan las prácticas, los entrenamientos y el comienzo del campeonato se va dilatando. Obviamente, si nosotros pudiéramos tener alguna organización un poco mejor en cuanto a que nos convoquen un consejo de liga, poder planear el campeonato, nosotros, fíjate que este año, si mal no recuerdo, corregime Javier, pero cuando nos citan a un consejo de liga que era fines de marzo, ya nos pusieron la fecha. Ya nos pusieron la fecha de comienzo. Cuando nosotros todavía los clubes que sí tenemos la potestad y votamos un formato de campeonato y votamos una fecha de inicio, la fecha ya estaba impuesta. Sin tener, aún en ese momento, cuando pedimos la información, nada. O sea, no había ningún acuerdo. La empresa que estaba en un principio para televisar el fútbol femenino no se había firmado nada. De hecho, después cayó ese posible acuerdo. Y bueno, y así a los tropezones vamos arrancando y obviamente que todos nosotros queremos que comience, porque el club, hablo por Wander desde febrero, bueno, incluso muchas personas del cuerpo técnico y de sanidad y eso vienen desde el año pasado, o sea, el club no les corta el contrato, continúan el contrato y vienen cobrando. Y eso también implica un gasto para el club en momentos de inactividad total. Bueno, les decíamos, se nos va acabando el tiempo porque en un ratito nada más, Javier, me imagino que vos te vas también porque se nos viene Liverpool y Nacional, bueno, allí en el Parque Palermo. Son clubes que trabajan mucho con juveniles, que van formando, obviamente vienen con el femenino también desde hace un tiempo. Brevemente, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo se puede subsanar? Porque si hasta ahora no tuvieron respuesta, tal vez en medio de este conflicto no las tengan, o uno puede prever que no se tengan de manera inmediata. ¿Cómo se proyectan en este tramo que queda del año con esta medida? Mira, justo cuando hoy estabas hablando del tema del comienzo, cuando estábamos hablando de la situación de hoy, creo que la pelea que estamos dando hoy es para el año que viene. Porque ya vamos a empezar, ya estamos mal porque ya no sabemos cuál va a ser la situación. No sabemos si estas marcas que hoy aparecen, que aparte no son marcas cualquiera, no es una panadería de la esquina ni una ferretería, son marcas pesadas, marcas internacionales, que cuando esas marcas aparecen hay acuerdos económicos y no es por un año. Entonces tampoco sabemos qué va a pasar el año que viene, que lo tendríamos que saber a partir de hoy. ¿tá? Nosotros nos manejamos, así como Wander y como varios clubes más, de manera profesional. Acá tenemos cuerpos técnicos contratados, reglamentados por AUF todo el año, o sea que tenemos que saber que a partir del año que viene vuelven a ser contratados, canchas, categorías, las categorías juveniles, o sea, hay todo un trabajo que nosotros ya estamos pensando en el año que viene, pero lo difícil es que estamos, creo que en esto sí hay una similitud en los problemas, estamos con una asociación
con un presidente dictatorial que en las cosas que nosotros intentamos hacer es, primero empiecen, después hablamos. Nunca se habla, después se termina. Empiecen, después hablamos porque el fútbol tiene que empezar, porque por lo mismo que ustedes dicen, las chicas, las jugadoras, nosotros también, porque desde enero estamos empezando. Pero el tema es, ¿pero por qué tenemos que empezar? ¿Y por qué se hacen las cosas tan mal cuando estamos en una asociación que tampoco es el club de la esquina? Es una asociación que sabe hacer, que tiene un montón de empleados y hay contadores. O sea, hay un montón de cosas para hacerla bien y decir, bueno, la proyección económica que tenemos para el año que viene es esta y ustedes pueden empezar de esta manera o de aquella. Lo único que quería, aparte de esto, era marcar es que los clubes estos que estamos trabajando en primera división, por lo menos hablo en el caso de Liverpool, son cuadros que tienen los planteles las mismas condiciones que tienen, casi las mismas que tienen los varones. ¿Tá? Hablamos muchas veces de la igualdad y yo muchas veces marco en las jugadoras eso, que vean la igualdad dentro de lo que se puede. Los lugares de entrenamiento son los mismos que el masculino. En el caso de Liverpool hay un ómnibus que lleva a las chicas y a los varones al complejo, médico, nutricionista, fisioterapeuta, un montón de gente y la que está trabajando en esas canchas. Eso es todo un presupuesto muy grande y lo que nosotros queremos es mantenerlo y crecerlo. Ahora, si del otro lado no encontramos respuesta a cuando hacemos determinados tipos de como pasa este fin de semana, como va a pasar en este partido con Nacional, en el hecho de decir, no, te cambio porque no te dejas televisar, te pongo en otro lugar, es un rechazo total de la institución y lo que hace es vulnerar totalmente lo que le pertenece al club, que por mínimo es jugar en su escenario. Bueno, Javier Saavedra, delegado de Liverpool, Natalia Plaván, delegada de Wanderers, muchísimas gracias por acompañarnos hoy con este tema. Obviamente lo vamos a seguir y que sea lo mejor, porque en definitiva los acuerdos van a hacer que el femenino tenga también lo mejor. Así que muchísimas